Hola queridos, aquí estamos con otro video, con información muy importante para tu desarrollo personal. Entonces hoy te quiero hablar sobre dos conceptos muy importantes y muy interesantes, que es el ego y la ignorancia, ¿ya? Dentro del ambiente de la filosofía oriental, especialmente, esos dos conceptos son súper trabajados, o sea, son súper desenvueltos, ¿ya? O sea, también desarrollados dentro de la literatura y dentro de la experiencia, porque no nos olvidemos que la diferencia, una de las diferencias fundamentales entre la filosofía oriental y la filosofía occidental es la práctica, ¿ya? O sea, la filosofía oriental, o gran parte de la filosofía oriental, se enfoca en la práctica, ¿ya? En hacer cosas que ayuden a tener aquí y ahora una experiencia de lo que nosotros somos, ¿ya? En cambio, la filosofía occidental, al menos la última, teniendo en cuenta desde los griegos en adelante, es una filosofía mucho más dialéctica, o sea, tiene que ver más con hablar, ¿cierto? Y tratar de entender ese ser desde el lenguaje, lo que es un problema, porque ese ser va más allá del lenguaje. Entonces, en ese sentido, la filosofía oriental tiene una ventaja enorme. Entonces, bueno, vamos a hablar del ego y la ignorancia. Entonces vamos a partir por la ignorancia. La ignorancia es la fuente de todos nuestros problemas. El origen de todo sufrimiento está en la ignorancia. Pero no es una ignorancia como falta de conocimiento en realidad, no, falta de información. No es una falta de información. Porque hay mucha información, ¿cierto? O sea, si tú quieres saber cualquier cosa, entras a YouTube, Google, qué sé yo, y vas a tener la información ahí. Entonces no es una falta de información, porque información tenemos un montón de información. Entonces, la ignorancia no tiene que ver con falta de información. ¿Será que tiene que ver con falta de estudiar una carrera universitaria? Tampoco. Eso sigue siendo información, ¿ya? Pero ¿qué es el conocimiento? El conocimiento es lo que te libera de la ignorancia. Y existe básicamente un conocimiento, que es el fundamental. El conocimiento de saber que no somos entidades separadas, que no estamos separados unos de otros, que en realidad somos lo mismo, somos la misma mente. Porque obviamente nosotros vemos cuerpos separados y tenemos esta experiencia separada, pero en realidad no estamos separados. Entonces, ¿cómo resolver esa paradoja, ¿cierto? De sentirnos o experimentarnos o percibirnos como entidades separadas, ¿cierto? Yo soy Juan, ¿cierto? Y tengo este cuerpo y estas experiencias en mi vida y esta interpretación de la realidad, y cada persona tiene eso. ¿Y cómo resolver esa paradoja? Porque estamos todos unidos, pero nos percibimos como separados. Por ejemplo, la filosofía Vedanta, ella la explica de una manera súper simple. Dice, es que toda separación es una ilusión. Entonces no existe, es una percepción. Ahora la física cuántica está hablando de que esto es un holograma de todo lo que estamos viendo. Todo lo que percibimos es simplemente un holograma, una proyección holográfica, que no es real también, ¿cierto? Porque si al final del día nos vamos a la física, que yo no soy ningún experto en física, así que lo que diga a continuación filtren, pero básicamente lo que dicen es que todo es energía, ¿cierto? Una amalgama entre energía y conciencia, que es muy parecido a lo que proponía la filosofía Samkhya, que es una filosofía naturalista bien antigua también, que había conciencia en materia, Shiva Shakti o Purusha y Prakriti, ¿ya? Purusha y Shiva siendo conciencia, Shiva conciencia universal, Purusha conciencia individual, y luego tenemos Shakti, que es energía universal, y Prakriti, que es materia concreta. Materia y energía sabemos que es lo mismo. Entonces es muy interesante cómo ya filosofías antiguas están siendo comprobadas de manera científica. Pero todo eso que les mencioné es conocimiento, es saber que estamos unidos, ¿cierto? Por una conciencia, ¿cierto? O por una energía o una materia, ¿cierto? Que es una sola, que se manifiesta a través de distintas maneras. Y esa es la posición que sería más del Samkhya. Samkhya y Vedanta son dos filosofías que son contrarias entre sí, porque una es espiritualista y la otra es naturalista, ¿cierto? Un naturalismo tiene que ver leyes naturales, explican la realidad
y el espiritualismo dice no, las leyes naturales no son suficientes, hay entidades que están fuera de las leyes naturales generando efectos en ellas. Por ejemplo, la idea de Dios, ¿cierto? De un Dios fuera de la realidad. Porque el Samkhya nunca niega, a pesar de que se menciona que es una filosofía atea, nunca menciona la inexistencia de la divinidad, simplemente no lo menciona porque sí existe, es parte de la naturaleza. ¿Ya? Pero bueno, vamos a volver al tema de la ignorancia. Ya entramos un poco en el tema del conocimiento, porque todos los que les mencioné es parte del conocimiento. El conocimiento es aquello que te libera de la ignorancia, y si te libera de la ignorancia, te libera para saber quién realmente eres. Entonces, si tú puedes identificar que tú eres conciencia, ¿ya? Que está envuelta en estas capas de materia, ¿ya? Que serían los cuerpos, físico, mental, emocional, energético, etc. Somos todo eso, somos conciencia y eso, ¿cierto? Una conciencia que se experimenta a través de esos distintos planos. Estamos un paso más de liberarnos. Y eso es cultura, ¿ya? La cultura de saber quiénes somos, no una cultura como la cultura de las sociedades. Entonces, si somos una persona culta, una persona que sabe quién es. Entonces, la ignorancia. Pero no solucionamos el problema de la ignorancia solo sabiendo esto que les acabo de decir, sabiendo ya, estamos todos unidos, pronto, solucionen la ignorancia. No, porque en realidad, para realmente resolver la cuestión de la ignorancia, es necesario tener una experiencia de unión. Porque yo te puedo decir que el cielo es azul, y tú puedes decir, sí, claro, el cielo es azul, pero en realidad tienes que mirar hacia arriba y ver que el cielo es azul para tener la experiencia de que el cielo es efectivamente azul. No tiene ningún sentido tragarse un cuento que alguien te dice, oye, estamos todos unidos y así se soluciona la ignorancia y perfecto, ahora lo sé. No, pues lo sabes racionalmente, mentalmente, que es un nivel inferior, mucho más inferior de lo que estamos hablando, ¿cierto? Cuando hablamos de conciencia, de conocimiento con mayúscula, ¿ya? No conocimiento mundano, ¿cierto? De conocimiento, estamos hablando de esa experiencia de unión, ¿ya? La palabra yoga significa unión, de la conciencia individual, denominada Purusha, con la conciencia universal, denominado Shiva. Y eso se hace a través del uso de la materia, Prakriti, y pasar por la energía Shakti. La filosofía tántrica, que también es oriental, ¿cierto? Ella postulaba que la materia, ¿cierto? La realidad es lo que nosotros utilizamos para alcanzar la meta del autoconocimiento, de este autoconocimiento de saber quiénes somos a través de la experiencia. Y Patanjali, que es un autor no tántrico, él decía que todo lo que existe, todo lo que vemos, existe para la emancipación del vedor. O sea, el observador, el que está viendo el vedor, se emancipa, se libera a través de la materia que está percibiendo. Entonces, todo lo que existe, existe para la libertad del individuo, para la libertad del ser. O sea, de este ser, que realmente somos, liberarse de las ataduras que le proporcionan la materia. Entonces esto es muy interesante porque se conecta con lo segundo que quería mencionarles, que es el tema del ego. Entonces, somos ignorantes, no sabemos, porque no lo hemos experimentado, o sea, no sabemos que somos entidades conectadas con el todo, ¿ya? Que somos una conciencia absoluta, que somos omnipresentes, omniscientes, todopoderosos, etc. Y como no sabemos eso, estamos desconectados de esa fuente, por así decirlo. Estamos desconectados de eso, estamos desconectados unos de los otros. Se genera la caída de esa conciencia en la dualidad. Entonces hay algunos que son los buenos, otros que son los malos, ¿cierto? Está a la derecha, está a la izquierda, blanco,
negro, etcétera. Están todas las dualidades de género, masculino, femenino. Entonces, entramos en esa dualidad, nos identificamos con esa dualidad, ¿ya? Y empezamos a actuar conforme a esa dualidad. Cuando en realidad nosotros somos mucho más que esa dualidad, somos una conciencia que está en estado de conciencia plena, pura y absoluta, y que simplemente está observando esta realidad, pero hay algo entre medio, entre esa conciencia y esa realidad que genera la identificación. Y eso se llama ego, es el ego. Entonces, hay una conexión entre ignorancia y ego, porque el ego es el mecanismo por el cual la conciencia se identifica con la realidad. No es que la conciencia se identifique, en realidad es el ego. Pero el ego es lo que atrapa esa percepción y da esta idea de separación. Porque ¿qué es el ego? El ego es simplemente nuestro constructo de personalidad que se compone de nuestras experiencias, de nuestros deseos, de nuestros traumas, ¿cierto? De nuestras... todo lo que nos ha pasado, ¿cierto? De todas nuestras percepciones también, o sea, cómo nosotros vemos la realidad, cómo nosotros interpretamos la realidad es 100% parte del ego. Porque en realidad la conciencia, el purusha, no está haciendo absolutamente ningún juicio en absoluto, ningún proceso mental. Por eso la meditación es callar la mente. Tú silencias tu mente para que no hayan pensamientos. Por lo tanto, el ego no tiene con qué identificarse, porque no hay pensamientos, no hay procesos mentales. Al no haber procesos mentales, el ego no tiene con qué identificarse, por lo tanto, al menos por ese instante, el ego desaparece. Y tenemos la posibilidad de tener una conciencia plena, pura, de percepción de la realidad. De la realidad con mayúscula. La realidad no son las cosas que vemos pasar, la realidad es absolutamente todo. Todo lo que ocurre, ¿cierto?, en el plano material, estamos hablando. Entonces, liberarnos de la ignorancia se produce a través de la eliminación del ego. Eliminación no en el sentido de que el ego sea malo. El ego es necesario para vivir, o sea, es parte de la experiencia. No podemos eliminar el ego 100%, a menos que entremos en esos estados de expansión de conciencia que podemos mantener más allá de la sesión de meditación o la sesión de práctica específica. Podemos mantenerla. Y te voy a explicar cómo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A través de la práctica de meditación, tú vas profundizando en esta idea, o en el fondo el ejercicio es parar la mente, básicamente. Porque lo otro ocurre naturalmente, lo otro está ocurriendo constantemente. Si tú paras la mente, ya no hay procesos internos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Naturalmente se manifiesta lo que siempre estuvo ahí y no podíamos ver por estas ondas mentales, ¿cierto? Que es como la superficie de un lago, de un mar, ¿cierto? Que está totalmente encrespada por vientos y por turbulencia, que está agitado, son ondas mentales, hay una agitación interna. Pero si nosotros callamos eso, a través de las técnicas de meditación y de mindfulness, entonces el lago, la superficie del mar o lago queda serena, queda tranquilita, funciona como un espejo y podemos ver a través del agua cristalina lo que hay en el fondo del mar, o podemos ver el reflejo del cielo en un mar quieto. Eso es lo que queremos conseguir con nuestra mente, porque así la mente se transforma en un espejo o en un cristal que nos permite ver lo que hay más allá y no nos quedamos identificados con las turbulencias de la mente. Lo que alimenta el ego son las turbulencias de la mente. Si tú piensas algo, estás alimentando el ego. Porque el ego, el pensamiento, la mente, ¿en qué estamos pensando? ¿Estamos pensando en cosas del pasado? ¿Estamos pensando en cosas del futuro? ¿Estamos pensando en resolver problemas que nos están ocurriendo ahora? Etcétera. Hay un montón de procesos mentales. Cuando la mente está involucrada en el momento presente, la cantidad de pensamientos es mínima. Mínima. Quizás para planear algo, ¿cierto? Un viaje, alguna cosa,
hay cierto proceso mental, pero no hay una identificación. Hay una acción en el momento presente para realizar algo en el futuro. Entonces, ojo con esa diferencia, con esa conexión entre ignorancia y ego. Van de la mano, son conceptos diferentes. La ignorancia, de nuevo, es el no saber que somos una unidad, que estamos todos conectados, que los pensamientos no son nuestros, que los pensamientos son de esta mente colectiva, ¿ya? Y que es nuestro ego el que se identifica con cierto conjunto de pensamientos que tienen que ver con nuestra experiencia, con cosas que nos pasaron, etc. Pero todo eso es una percepción porque no está ocurriendo ahora, el único importante es el momento presente. Así que espero que te haya servido para aclarar esos conceptos. Si te gustaría saber más, si te gustaría ser alumno mío, alumno de la escuela de Rose Method, entra a www.therosmethod.cl, deja tus datos ahí, empezamos un entrenamiento de meditación para realmente saber quién eres. Esto ya no se trata de tener calidad de vida, gestionar el estrés, las emociones, que todo eso ocurre naturalmente, porque son efectos que existen con la meditación, el mindfulness y todas las técnicas que enseñamos, respiración, movimiento, etc. Pero en el fondo, la meta final de esto es superar la ignorancia, administrar el ego, no eliminarlo, sino educarlo y darte cuenta que no eres eso, y poder trascender las experiencias que te hacen sentir mal, las experiencias que no te gustan, las experiencias que te hacen sufrir, porque recuerda lo que dije al principio, todo sufrimiento proviene de la ignorancia. Entonces, superando la ignorancia, superamos todos el sufrimiento. Y vamos a tener una vida mucho más feliz, porque la felicidad es esencial a todo ser humano. Así que te invito, entra a nuestra página web, therosmethod.cl, ahí vas a tener toda la información y tórnate un estudiante de ti mismo, porque al final del día es un autoestudio. Un abrazo.